vamos a abrir de inmediato el micrófono para participantes. Levantar la mano, que es Jorge Raba. Le voy a pedir a Jorge Raba sus comentarios. Gracias, Roberto. En resumen, las tres presentaciones plantean hechos claros que emergen de las políticas habituales de incremento salarial por medio gubernamental y que tienen una subjetividad eh, de impacto más allá de lo que es el porcentaje y de aplicación en la empresa formal. El impacto de un aumento salarial influye en la mente de la gente en su conjunto y teóricamente la empresa lo que debería hacer es reflejar ese aumento salarial en un aumento de precios, pero eso no lo puede hacer porque en un mercado donde prevalece lo informal no existe la posibilidad de competir directamente. Entonces no se puede trasladar necesariamente a los precios y sin embargo en el mercado global se va a producir una inflación porque el informal va a aumentar sus precios. El, eh, el impacto del costo del incremento salarial no está necesariamente en el porcentaje que indica el gobierno, porque como señalaba en la primera presentación, eh, influye en el bono de antigüedad, influye en las cargas sociales y el impacto del costo de la mano de obra va creciendo en forma mucho más importante de lo que señala el porcentaje gubernamental, porque las empresas grandes además tienen que negociar con los sindicatos sobre la base de lo que ha decretado el gobierno. Los sindicatos lo que buscan es un aumento de sueldos que vaya sobre lo que dice el gobierno en su decreto, que normalmente sale para el 1 de mayo. Entonces, es ya una vara que fije el gobierno para las empresas formales y que en las empresas grandes puede significar una carga muy importante ante una evidente incapacidad de controlar la capacidad real de trabajo del obrero. Conozco el caso de una empresa aquí en Cochabamba que tiene 380 obreros, pierde $2 millones al año, tiene 150 obreros que están de más y no los puede despedir. Y sin embargo les tiene que aumentar el sueldo, no solamente por lo que dice el gobierno, sino por lo que dice el sindicato en una negociación que es muy forzada y que es avalada por el Ministerio del Trabajo. Entonces, el impacto de los aumentos salariales gubernamentales se multiplica muchísimo más allá de lo que señala el decreto. Ahora, obviamente, el aumento salarial repercute mucho en el personal antiguo y cada vez la empresa debería pretender tener un personal más joven y tener un personal antiguo en menor número, pero por el lado de que no se puede jubilar y por el otro lado que no se puede despedir, entonces la capacidad de competitividad de la empresa cada vez se reduce más. Por otra parte, en el contexto de la modernidad en la administración de empresas, ya el salario no es el elemento más importante. Cuando uno hace una investigación en el tema de recursos humanos, lo que el personal quiere son otros factores que van más allá del sueldo. Lo que quieren es un respeto, un buen trato, lo que quieren es un buen ambiente de trabajo, lo que quieren es un buen material y instrumentos para su trabajo y también quieren ganar bien. Entonces, las empresas no se fijan solamente en el salario, se fijan en el valor del trabajador a través de su ambiente de trabajo. Por eso creo que la falta de una política laboral global y el entendimiento del gobierno hacia lo que es la verdadera importancia del obrero y del trabajador es radical porque no existe una política laboral que entienda estos elementos. Se aplica el aumento salarial con un fin político y no se mide el impacto en todo lo que es la competitividad. El presidente de la República actual, en una reunión que tuvimos en la Cámara de Comercio cuando era candidato a la presidencia de la República y se le habló de este tema, dijo,
no me interesa a mí la competitividad. Lo que me interesa es la productividad, porque lo que yo quiero es que ustedes hagan rendir más a su capital. Y yo soy marxista-leninista y no me voy a preocupar en que el obrero gane más o gane menos. A mí me interesa que gane más. Entonces, esa es una mentalidad que la tiene clara y va a seguir trabajando en esa política. Nada más, gracias. Gracias, Coco. Y ahora sí puedo compartir con ustedes una pantalla con datos que los tenía guardados por si acaso no los hubieran utilizado los presentadores, ¿no? Esta es una información del INE, ¿no? Que nos muestra la evolución del salario mínimo y una comparación con la evolución del salario medio real, es decir, la capacidad adquisitiva del salario de los trabajadores en el mismo periodo. Como ustedes pueden ver, la línea azul, ¿no es cierto? El salario mínimo ha aumentado de manera consistente desde los 440 bolivianos, que era en el año 2004, a los 2.300 o 2.400 que ahora ha llegado a ser, ¿no? Entonces, uno podría decir, bueno, con este aumento en los salarios, en el salario mínimo, sin duda, el trabajador está beneficiándose o ha sido beneficiado por la bonanza económica y la calidad de vida ha mejorado, etcétera. Y por supuesto, esta es la curva que normalmente muestra el gobierno y que la curva que ven los dirigentes sindicales. Pero la otra, la curva roja o naranja, según vean en su pantalla, es la que muestra el salario promedio real en el mismo periodo. Y ahí vemos que en el mismo periodo del 2004 al 2023, el salario medio real ha disminuido de 1.610 bolivianos del año 95 a 1.568 bolivianos del mismo año. Entonces, el salario mínimo lo que está produciendo, lo que ha generado, es un deterioro en el valor general del salario en el sector privado especialmente. Adicionalmente, yo quisiera mencionar otros dos indicadores que me parece que son claves para esto, y es la diferencia salarial. Si ustedes observan los salarios promedios reales a lo largo del tiempo, se van a dar cuenta cómo la diferencia entre el máximo y el mínimo se ha ido achicando entre el 2004 y el 2024. Por ejemplo, si uno ve los salarios medios reales por sectores económicos, la diferencia era de 1 a 9 en el año 2004. Hoy es de 4.4, es decir, en el sector más productivo ganan 4 veces y media más en el sector menos productivo. Y lo mismo si uno ve por categorías ocupacionales, la diferencia entre el trabajador menos experimentado, lo que decía el principiante, digamos, y el más experimentado, el más alto, el ejecutivo, etcétera, era 14 veces en el año 2004 y hoy es 5 veces. Es decir, que la distancia entre el máximo y el mínimo en la economía nacional, en las empresas y en los sectores se ha reducido. Creo que esta era una intención deliberada del gobierno, es decir, reducir, generar más igualdad dentro de los sectores laborales. La política de aumento del salario mínimo ha ayudado a reducir esta brecha, pero al hacerlo, como decía Coco hace un momento, ha castigado a los trabajadores más experimentados, ha castigado a los trabajadores más productivos y ha generado menor capacidad de negociación de los trabajadores y de los empresarios dentro de la empresa. De manera que en el límite, en el resultado final, es que tanto la empresa como el trabajador han sido perjudicados por una política salarial como la que se ha venido implementando en el país en estos años. Esos eran los datos que quería mencionarles, los acabo de sacar de la página del INE y me parecía importante compartirlos con ustedes. Le voy a dar ahora la palabra a Mauricio Blanco, para que haga un comentario y luego volvemos a nuestros expositores para ver si pueden comentar estas tres experiencias. Mauricio, adelante, tiene la palabra. El comentario es breve, ¿no? Creo que ayuda al análisis que ampliemos un poco, como ha hecho Rodolfo y como también lo ha hecho muy bien Jorge Rada y
Beatriz, desde otro punto de vista. Ampliemos un poco el foco cuando vemos que una política salarial es un componente, pero es un componente de todo un funcionamiento correcto del mercado de trabajo, ¿no? Son mucho más cosas. Y lo que se puede ver ahora, y tal vez en eso podrían contribuir un poco más, sobre todo con una pregunta específica que tengo, es que lo que se esperaría en momentos de crisis como lo que pasa a la economía boliviana, la palabra de orden debería haber sido flexibilidad, ¿no? La flexibilidad es la que nos va a sacar de la crisis en la medida en que se va a encontrar esquemas, pero lo que tenemos hoy en todo el mercado de trabajo solo son rigideces. Ustedes las han colocado bien. Es rigidez salarial porque me dicen cuánto tengo que subir el salario mínimo. Es un salario único, no es un salario, por ejemplo, en otros países hay un salario mínimo sectorial. Cada sector tiene unas tiene diferentes regulaciones porque el sector industrial es diferente del sector comercial, etcétera. En Bolivia tenemos un salario mínimo único y la subida del salario muy determinada por el gobierno es una sola, es una rigidez. Tampoco, como bien coloca Jorge, no puedo despedirlo, me prohíben despedirlo, me exigen subir el salario, pero no puedo despedir. O sea, es un mercado que realmente impone muchas rigideces. A eso tenemos que subir la cuestión de los impuestos, que ustedes saben que es una verdadera complicación. O sea, el gobierno ha venido construyendo cuidadosa y primorosamente la forma de que en Bolivia la actividad económica nunca surja adelante. Esa es una gran preocupación que yo tengo. La construyen, son genios, la preparan, porque donde ustedes vean hay rigideces y es difícil salir de una crisis económica como la que tenemos con esas rigideces. Yo la pregunta específica que tal vez Beatriz, que trabaja ese tema, la tengo muy específica, vea, es, además del obvio impacto del aumento del salario mínimo en el mercado informal, cuando digo obvio es porque posiblemente, a pesar que ya llegó al límite, posiblemente habrá más despidos de alguna forma y el número y el porcentaje de informalidad aumentará, pero también hay otros canales. Yo quisiera preguntarles, qué otros efectos negativos sobre el sector informal? Y estamos hablando entre el 80 y el 85%, ¿qué otros impactos negativos el aumento del salario mínimo o del salario básico, como bien ha colocado Rodolfo, puede venir sería bueno identificar porque creo que son efectos específicos muy importantes, ¿no? ¿Qué otros canales de difusión de perversidad en relación al aumento salarial, el aumento del salario mínimo se tiene sobre el sector informal? Más precarización, deja de funcionar un buffer como se espera que funcione el sector informal, por ejemplo, en una economía saludable, lo que se espera es que la informalidad trabaje como un buffer, ¿no? En momentos en que se demanda más mano de obra, en menos de mano de obra. ¿Cuáles son esos efectos? Gracias, Mauricio. Vamos a volver entonces ahora a nuestros expositores y justamente Beatriz Burigal ha levantado la mano, así que le damos primero la palabra a Beatriz. Adelante. Voy a compartir unos, unos datos, porque tal vez eso puede ejemplificar un poco para responder y para avanzar en lo que comentaba también José Luis y Rodolfo. Un poco, uno de los primeros problemas es exclusión, ¿no? O sea, yo creo que en el mundo, hay dos extremos, ¿no? Generalmente vemos de una manera dual a veces los extremos de la política salarial desde una perspectiva marxista o neoliberal, ¿no? Pero yo creo que se pueden aplicar políticas salariales en escala de grises. Hay muchos grises que en realidad lo que se busca es obviamente universalidad, maximizar el bienestar de todos los trabajadores, no solamente unos, bajo un criterio, digamos, de cuál es la visión, el objetivo, desde una perspectiva de políticas laborales, creo que hacia eso se tiene que ir, ¿no? No tengo la respuesta exactamente como cuánto debería ser el salario mínimo ni nada, pero creo que hacia eso se debería ir, ¿no? Un poquito lo que muestra era un poco lo que les decía. Una de las cosas es exclusión, ¿no? O sea, y generas un poco también con mayor desigualdad. Son los trabajadores con ingresos laborales al menos iguales al salario mínimo,
Ya, esos son unos datos que se ha hecho a partir de las encuestas de hogares, ¿no? Y lo que ves, eh, por ejemplo, que hasta el año 2011 la política salarial de incrementar no tenía una incidencia tan importante, digamos, en, no era tan, no era tan binding lo que se dice en inglés, ¿no? Pero después, poco a poco, comienza la población ocupada, por ejemplo. En el año 2020, más o menos un 44% apenas tenía un ingreso al menos igual al salario mínimo, ¿no? Probablemente el 21, ya han salido datos, probablemente esto sigue bajando, ¿no? Entonces, esta es una gran preocupación, ¿no? Porque lo único que estás ocasionando estás simplemente haciendo una política para unos. Entonces, es una primera respuesta que es tal vez hay que ponerlo mucho más claro, es excluyente. Esa es una de la política salarial es excluyente, no es nada, favorece a algunos cuantos. Dentro de esta línea también era lo que mencionaba. Quienes más se perjudican son los menos calificados, ¿no? Los que tienen en general ingresos más bajos. ¿Por qué? Porque ellos son menos competitivos frente a los calificados en el mercado, ¿no? Entonces, siempre la volatilidad y incluso la tendencia a despidos se va en torno a ellos. Entonces, va en contrarruta a lo que se espera de lo que uno pensaría de proteger a los menos desfavorecidos dentro de un esquema dentro del ámbito laboral, ¿no? Otra cosa quería comentarles también, y esto es bien importante entender, de que esa es una tendencia, el salario mínimo está por un lado, y lo que mostraba también Roberto Lacerna, simplemente tal vez apoyar, digamos, a lo que Roberto Lacerna dijo. Esta es la tendencia del Producto Interno Bruto y esta es la tendencia de los ingresos laborales reales. Estos no son los salarios, sino aquí están los formales y los informales. Y lo que se ve realmente es una disociación, obviamente. eh, se puede, es simplemente se puede hacer de otra manera, digamos, la comparación, pero simplemente quería mostrar que hay una especie de contrarruta, ¿no? Mientras el PIB sigue subiendo, los ingresos laborales reales comienzan a bajar. Al principio suben de manera importante, ¿no? Y después comienzan a bajar. Por eso yo siempre cuando converso con algunos colegas digo, hay una recesión, porque claro, las tasas de crecimiento de los ingresos reales han sido negativas desde el 2014. Entonces, de hecho, el efecto, digamos, de la disminución de la bonanza, de que ya no haya la bonanza económica, se repercute en el mercado laboral. Ese es otro efecto bien, bien complicado. Eso en un escenario lo que dice Mauri es cierto, de rigideces laborales, pero sobre todo rigideces productivas, ¿no? O sea, hay una cuestión de que es bien difícil producir, exportar, ahora es casi mucho más difícil, entonces no hay esa dinámica productiva, no tienes una dinámica, pues si hubiera una dinámica productiva bien interesante, contrarrestaría probablemente de alguna manera estas rigideces laborales, pero no existe, ¿no? Esta dinámica porque así bueno, el clima de inversiones es realmente muy precario en este país y hay mucho por hacer. Y lo último era lo que dices, Mauri, ¿no? Por ejemplo, esto es un modelo, un pequeño modelo de equilibrio general, pero muy sencillo, ¿no? Que es en modelo, podemos discutir la metodología, etcétera, pero una de las cosas importantes es justamente eso, ¿no? Que no, el mercado laboral no es solo el mercado formal, es también el informal, porque yo puedo estar un día en el sector formal y el día siguiente me puedo salir, aunque la dinámica puede no ser, digamos, muy alta, la probabilidad de estar en el sector formal o informal puede ser baja dependiendo de dónde, existe una incidencia de un aspecto con el otro. Aquí, por ejemplo, te muestra que se aumente el costo laboral, por ejemplo, en un 10%, ¿no? La informalidad puede aumentar de un 69 a un 80%, ¿no? Esos son datos, obviamente podemos discutir la calibración y todo eso,
pero yo creo que hay que comenzar a discutir con datos y con evidencia. Y eso es bien importante y me gusta por eso este debate, porque yo veo que el debate es muy político, ¿no? Es muy, yo no creo que digamos, la realidad de Marx, ¿no? Es la realidad de ahora, ¿no? No creo que los trabajadores son los trabajadores de ahora, los empresarios no son los empresarios de ahora. Entonces tenemos que, además que Bolivia es tan diferente en Bolivia realmente no ha habido una acumulación de capital, o sea, tan como fue, digamos, en la primera revolución industrial, en lo que veía en su época Marx, ¿no? Entonces yo creo que hay que discutir de una manera abierta, de una manera con evidencia, y sobre todo porque yo creo que el objetivo es que hacer que todos no solo uno, sino que todos los trabajadores estén mejor. Ese es el punto, yo creo, ¿no? Entonces, estos temas yo creo que son fundamentales para avanzar en esta línea. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Vamos a pasarle el micrófono ahora a Rodolfo Erostegui y quisiera hacerlo con una pregunta, Rodo, no sé, porque aquí parece haber consenso en que debe haber una política salarial, debe intervenirse, debe fijarse el salario mínimo, no el salario básico en tu caso, pero sí al menos el salario mínimo, etcétera. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tiene que intervenirse en el mercado laboral y no en los demás mercados, por ejemplo? Si ya sabemos que esa intervención causa perjuicios, por ejemplo, ¿por qué no establecemos un precio mínimo para la leche y garantizamos que los productores de leche puedan sobrevivir o mejorar sus condiciones de vida produciendo leche a un precio un poquito más alto? Y lo mismo, ¿por qué no garantizar un precio mínimo a los productores de papa o de alfalfa o de maíz o lo que fuera? ¿No? ¿Por qué fijar un precio mínimo al trabajo cuando estamos Bueno, viendo que la intervención estatal a lo largo de los años ha causado más daños que bien a los propios trabajadores, no solamente a la economía? muy linda tu pregunta. Hace muchos años yo también hice esta misma pregunta a un profesor peruano de economía política, Miguel Alza Araujo se llamaba. Yo le dije, ¿por qué se tiene que fijar un salario mínimo? ¿Sí? Y no se puede, no se fija un precio mínimo para el kilo de papa y otros productos. Y él me contestó de la siguiente forma y creo que con eso me convenció a mí. Pero a ver, aquí no es de convencimiento, sino es de apreciaciones, ¿no? Él me dijo, es que la papa no tiene hijos, la papa no se enamora, la papa no, etcétera, no vive, me dijo, ¿no? En cambio, el ser humano sí vive. Y a ese ser humano hay que esto ya no me dijo Miguel Alza, sino lo digo yo, a ese ser humano hay que protegerlo. Por eso yo planteo que el salario mínimo tiene que ver con la protección, tiene que ver con la capacidad de, de inserción laboral permanente que hace el trabajador. No es que se inserta un día y al día siguiente no, todos los días está ingresando a trabajar. Por consiguiente, a ese trabajador hay que proteger. Pero, y el salario básico fundamentalmente productividad. Y eso es lo que se está pagando al interior de una empresa, es la productividad. Si la productividad es muy baja, lo que está haciendo es hacer un obsequio permanente a los trabajadores de la empresa. Y si la productividad es muy alta y las remuneraciones no ha variado, los trabajadores estarían eh, subsidiando, por decir en alguna forma, a los empleadores. Pero aquí hay no solo la violación de lo que es el artículo 52 52 de la Ley General del Trabajo, que dice que, que faculta al Ministerio de Trabajo o al Estado en general a fijar frecuentemente o periódicamente, dicen, una un salario mínimo.
Pero también hay otra que se viola, que es el convenio 131 de la OIT, el artículo cuarto, que el artículo cuarto dice, los, el Estado deberá, ¿sí?, realizar consultas con los empleadores y con los trabajadores. Y el Estado, después de esas consultas, toma la definición y, y determina cuál va a ser la política salarial. Acá simplemente se consulta en los últimos años con la Central Obrera Boliviana y no ninguna consulta con el sector privado, ni siquiera consultas informales. Ahora, hay otro problema que surge de toda esta política laboral y que tiene que ver con que subes el salario mínimo por encima de lo que está subiendo el, lo que está determinando de incremento como salario básico en las empresas. Este año son casi 3% más de incremento. Esto hace que el salario mínimo, como es un salario de ingreso a la empresa, en otras palabras, en la práctica es así, después de un año suben al salario básico 3% y al mínimo le está subiendo 5,85, una cosa por ahí ahora. Entonces, lo que ocurre con el salario de ingreso y el salario de ingreso anterior se va a achicar. De ahí tenemos que las curvas se van achicando cada vez más, la curva salarial, es decir, de categoría en categoría. Y eso se refleja también en lo que está ocurriendo, porque el 3% se convierte en este caso como un freno, no sé si me dejo explicar, pero cuando vemos las cifras que nos mostró Beatriz, es importante. Si ustedes se fijan, en todo un periodo va yendo más o menos pegado el incremento salariales y el crecimiento del Producto Interno Bruto, pero llega un momento que se abre la brecha. Los salarios van para abajo, ¿sí? Y el Producto Interno Bruto sigue creciendo. Claro que ahí está precios de gas, etcétera, una serie de cuestiones, pero esa brecha es lo que está perdiendo el trabajador por no trabajar con la productividad al interior de las empresas. Y lógicamente, ahora, nosotros discutimos mucho este tema del salario, pero muchísimo. Con Bea nos hemos conocido discutiendo el tema del salario ahí en el CIDES con Juan Antonio Morales y con Alfredo Seguán, etcétera, ¿no? Eh, nos, y con mi gran amigo Benjamín Grossman, que ya partió, ¿no? Entonces, resulta que este tema lo vamos discutiendo, pero resulta que todos los meses el salario pasa a ser una cosa más o menos para muchos trabajadores historia, ¿sí? Una historia. ¿Por qué? Porque ahora se tienen que rebuscar y buscar, en la mañana o a mediodía son distribuidores de delivery de comidas en moto, o en la tarde son vendedores de calzados, en fin, hacen cualquier cosa para obtener ingresos. El salario desaparece, lo que aparece, reemplaza, son ingresos. Y la dejaré. Gracias, Robo. Ah, Sin embargo, me deja con un sabor contradictorio tu comentario porque esa respuesta sensible sobre la vida del trabajador y la necesidad de proteger su vida resulta contradictoria con la conclusión inicial que ustedes mismos han hecho de que esta política salarial ha sido y es excluyente porque se olvida del 80-85% que está fuera de esta política salarial y que se gana la vida en el sector informal
o de las múltiples maneras que has mencionado, ¿no? Entonces, es una respuesta, digamos, medio muy sentimental, muy vigorosa, pero muy poco convincente para la realidad que estamos viendo, ¿no? No Es, sé, José Luis, si quisieras añadir algo a este tema, no sé, perdona, Rodo, si quieres comentar. no, yo estoy de acuerdo contigo, es una cuestión sentimental, más aún de la escuela de economistas que vengo yo, que es una escuela que ya prácticamente desapareció en la UNAM, que es la escuela marxista, ¿no? Ya ni en la UNAM enseñan economía política como eje central de la economía, ¿no? Rodolfo, un pequeño comentario, simplemente por una organización de conceptos, ¿no? Eh, No podemos intentar confundir que una política salarial es una política social. Yo estoy de acuerdo, hay que proteger al ser humano, hay derechos, hay política social que suena fuerte, creo que hay muchas formas, pero una política salarial tiene que ver, como ustedes mismos lo están colocando, tiene que ver con la productividad, con el sector productivo, con darle el precio correcto al trabajo, no a la persona, al trabajo. Entonces creo que un poquito el concepto es, por favor, política salarial no es política social. Creo que cuando retomemos ese concepto también podemos avanzar un poco. Simplemente necesitaba decir eso, ¿no? Son dos cosas muy diferentes. Gracias, no, Mauricio. no Adelante, sé José. si se puede simplemente aclarar, la OIT plantea, sí, que el salario mínimo es para proteger al trabajador de pagos extremadamente bajos, ¿sí? Y se confunde, aquí es donde es política social y política económica, está al borde. Eh, Así es, por lo menos lo plantea en una guía sobre política salarial que tienen. Pero esto es lógicamente de acuerdo al tipo de formaciones que uno tiene, ¿no? Ahora sí, adelante, José Luis Barros. Bien, bueno, hay varios criterios, ¿no? Para fijar el salario mínimo. Sin embargo, creo que en Bolivia todos desconfiamos de todos. Por ejemplo, los trabajadores desconfían de los empresarios desconfían de sus trabajadores y no hay esa negociación que se debe dar, ¿no? Y esto más bien está causando que interceda el gobierno y él es el que fije los salarios mínimos en los últimos años, ¿no? Entonces, lo que yo pienso es, primero, debería fijarse un salario en base a la productividad y por sectores, como ya lo han dicho. Pero también deberíamos ver el salario mínimo, tomando en cuenta, ¿no? que cubra las necesidades básicas de una persona o de una familia en este caso. Pero ahí viene lo de la confianza también, ¿no? Porque ya se ha hecho ese esfuerzo, se ha hecho ese intento. La Central Obrera Boliviana ha contratado equipo de consultores, así lo han anunciado ellos, y calculan el salario mínimo en 8.000 bolivianos, 6.000 bolivianos, que está fuera de contexto, ¿no? Para la realidad. Entonces los empresarios también tiran por su sector y dicen que ellos no han reportado crecimiento económico, por tanto no pueden fijar un incremento salarial. Entonces ahí es donde se torna difícil la negociación. Yo creo que se puede llegar a acuerdos tomando en cuenta todos los sectores y fijar un salario que realmente satisfaga a todos, ¿no? No habiendo más preguntas en mesa, creo que la podemos cerrar. Creo que las conclusiones son también muy claras. Eh, la política salarial no ha sido la más adecuada, es excluyente, es dañina a los trabajadores y a los empleadores, ha desalentado la inversión, ha castigado la productividad y debería revisarse radicalmente. Quizás todavía persiste en varios de nosotros la idea de que debería haber una política salarial y de que debería fijarse un salario mínimo y de que debería seguirse interviniendo el mercado de trabajo, a pesar de que la evidencia empírica nos está diciendo que esa intervención es muy difícil de lograr, es muy difícil de generar, de que genere efectos positivos y suele tener más bien efectos contraproducentes. Quizás valga la pena también salir de nuestro cascarón
nacional y o tratar de observar experiencias de otros países para ver en qué medida en otros países donde los trabajadores tienen niveles salariales mucho más altos, los logran a partir de determinaciones o fijaciones que hace el gobierno y no simplemente a partir de un libre juego de la oferta y la demanda, ¿no? Le tenemos miedo a la competencia, le tenemos miedo a la oferta y la demanda, pero creo que debemos llegar a la conclusión, como ustedes mismos lo han demandado, de que la política salarial debería verse como parte de una visión integral de las políticas económicas y posiblemente lleguemos a la conclusión de que la mejor política salarial es una buena política de inversiones. Con esto damos por concluida la sesión de hoy día. Agradezco muchísimo a Beatriz Muriel de INESAB, a Rodolfo Erostegui, que ha participado desde Santa Cruz, y a José Luis Barroso desde Cochabamba. Agradezco mucho a cada uno de ustedes. Buenas noches y que tengan un lindo fin de semana.